Santa Marta Garden en las calles. Y entonces, ¿qué está pasando en Cuba? Son 65 años de comunismo y ahí están peleando. ¿Quién mejor que Pedro Corso, periodista, escritor, político cubano, presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, autor de muchos libros, entre ellos Cuba, cronología de la lucha contra el totalitarismo, Cuba, perfiles del poder, la extinción de la República, apuntes sobre la subversión castrista en América Latina? En el 81 tuvo que salir de Cuba, hace 42 años, y se fue directo a Venezuela, de donde se va en el 92 hasta Miami. Eh, Gran persona, hombre honesto, trabajador de toda la vida, y ahí donde lo ven parece mucho más joven de lo que es porque tiene sus 80 y pico de años y ahí está peleando todos los días y trabajando todos los días. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Napoleón, las gracias a ti. Estoy muy bien y muy agradecido por esta oportunidad. Siempre es una gran satisfacción compartir este espacio contigo y tus televidentes. No, el agradecido soy yo y el que está compartiendo, y te agradezco compartir esta oportunidad, soy yo. Mira, Pedro, ay, 42 años, Pedro. Uno se adapta a vivir fuera de la patria. Jamás. Y creo que te adaptas menos cuando no existe la posibilidad de que puedas regresar a ella a voluntad. ¿Por qué Yo crees que creo que todavía, con todo lo que estamos viendo que está pasando en Cuba, ya murió Fidel Castro? Parece que no le tienen tanto miedo a lo que queda del hermano y menos a Díaz-Canel. ¿Por qué tú has perdido la esperanza? no, yo no he perdido la esperanza. Yo lo que no estoy es seguro de que yo pueda ver el triunfo de la democracia, de la libertad en Cuba. ¿Por qué? Es lo mismo, es la misma. Porque los años no pasan en vano, tú lo acabas de decir. Yo tengo ya 80 años, es una edad bastante avanzada y las esperanzas de poder ver esos cambios que considero vitales, urgentes, fundamentales para el bien de mi nación, yo los veo difíciles. Pero la esperanza de que Cuba va a ser libre, de que Cuba volverá a ser un país soberano con derechos, libertades y soberanía popular, esa nunca la he perdido. Por eso siempre he estado pendiente de lo que sucede en mi país y pendiente de ayudar, de trabajar, de colaborar para que eso acontezca. Siempre, siempre lo estaré y es un compromiso que contraje hace 65 años, el mismo tiempo que tiene el totalitarismo desgobernando a Cuba. En el 61 te expulsaron por primera vez de los estudios, exactamente porque te estabas enfrentando ya en 1961, cuando el mundo entero todavía admiraba a Fidel Castro y consideraba que ustedes estaban por fin saliendo de una dictadura para una democracia muy católica, por cierto, porque hasta la crucecita tenía y la mostraba. Fue la primera vez. Pasaste por cárceles, pasaste por persecución. Y es muy duro tu vida, no te envidio para nada tu vida, pero para nada. Pues te voy a decir sin ninguna pizca de falsedad, te lo digo de todo corazón. Yo la repetiría con un gusto fabuloso. Lo único que me duele es el sufrimiento que le causé a mi familia, a mi primera esposa, que en paz descanse. Es lo único que me duele. Por lo demás,
yo lo repetiría todo sin dejar nada atrás, a excepción de haber hecho más cosas por derribar la dictadura de los hermanos Castro. Ah, no, no, yo lo que no te envidio son esos 42 años de lucha, porque ustedes no tuvieron ninguna democracia, sino salieron de una dictadura a una tiranía. Salimos de una dictadura a una tiranía despiadada con la característica más terrible que pueda tener, creo yo, una tiranía: totalitarismo. Un régimen absolutista similar a los que padeció Europa en los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo estaba viendo hoy una película sobre la conquista, o mejor dicho, el cruce del estrecho de Magallanes por Fernando de Magallanes. Y estaba viendo el temor con el que esa gente hablaban con el rey. Ese poder absoluto de esos reyes, eso es lo que ha dispensado en Cuba por 65 años el régimen totalitario. Primero Fidel Castro, después Raúl Castro y hoy Díaz Canel bajo la sombra de Raúl Castro. Todos han sido unos autócratas, unos abusadores sistemáticos, unos violadores permanentes de los derechos ciudadanos, y hay que tenerle miedo, perdón, porque son capaces de todo. Ahora bien, Perdón. después de 65 años de represión, de persecución, ¿no? Inclusive a mujeres valientes como las mujeres de blanco, las damas de blanco, que hace unas horas salió la información de que volvieron a meter presas a varios de ellas. Después de 65 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en estos días? ¿Qué está pasando en estos meses? ¿Qué está pasando en el último año? Que cada vez hay más gente en la calle protestando, alzada. Han perdido Mira, miedo. ¿Qué la pasó? gente, creo yo, han perdido las esperanzas por completo. Y al perder las esperanzas, el miedo es algo que desaparece también, porque ya no tienes esperanzas para tener una vida como la que tú quieres, como la con la que tú sueñas, y entonces actúas. Y los cubanos han llegado a un punto de inflexión que no soportan más al régimen totalitario. Las protestas del 11 de julio y las protestas del día de ayer, que todavía hoy se mantienen en algunos lugares, son un testimonio concreto, firme, más que evidente, de que hay un hartazgo con el régimen en la población, de que la gente está hartas, desesperadas por salir del castrismo. Lo que sucede es que aunque tú no puedes gobernar sobre las bayonetas y los fusiles automáticos que tiene la dictadura logran ejercer todavía un férreo control sobre la ciudadanía. Pero eso creo yo, y esta es mi opinión y a la vez es mi esperanza, de que está cada día quebrándose más. Las bayonetas y los fusiles se están enmoheciendo porque los mismos que las empuñan han perdido las esperanzas. Recordemos, tú acabas de mencionar a esas heroicas mujeres, damas de blanco. Recordemos que cuando esas mujeres salían a las calles a principios de este siglo a defender a sus familiares en prisión, eran abuchadas, golpeadas, le tiraban cosas. Hoy eso no acontece en Cuba, porque realmente en Cuba ya a la dictadura los servidores que le quedan son muy pocos y el pueblo se aprecia, se está rebelando en mayoría, pero una gran mayoría, como lo vimos en la noche de anoche y te repito, se aprecia todavía hoy en algunas ciudades, según informaciones. ¿Y cómo es la represión en este caso? En este caso, como siempre, la represión ha sido brutal, despiadada. Hay que esperar unos días a ver cómo va a complementar el castrismo el trato contra los protestantes. Pero en este momento, 65 años después del régimen totalitario, y eso demuestra a qué niveles ha llegado la resistencia del pueblo cubano a la dictadura. 65 años después, hay más de 1.000 personas en prisión y la inmensa mayoría de esas personas que están en prisión son individuos que nacieron después del triunfo de la revolución. Tienen hoy 25, 30, 40 años, 18. Son jóvenes al lado de una revolución envejecida.
Cuando el pueblo cubano sientes tú que perdió las esperanzas y se dio cuenta que Fidel Castro les mentía, que hablaba muy bonito, que hacía muchas promesas hermosas de una vida mejor, que les prometía el paraíso, pero que el paraíso con él no iba a llegar nunca? Yo no te puedo cifrar fechas, aunque soy un aficionado muy intenso de la historia y la historia de Cuba en particular, pero desde el propio año 59 en Cuba hubo una corriente poderosa de oposición. Creo yo que minoritaria. Hubo muchos opositores y muchísimos fuimos a la cárcel y muchos más murieron ante el paredón de fusilamiento o simplemente han desaparecido por orden y gracia de los hermanos Castro. No sé cuándo cambió de minoría esa oposición a mayoría, pero siempre ha existido oposición, siempre ha habido rechazo. Y el pasado eh, sábado, sé que me vas a llamar la atención y con todo derecho y toda razón. Yo, Tú me vas a llamar la atención y te concedo ese derecho. El pasado sábado se organizó en la casa del preso de esta ciudad de Miami un homenaje al presidio político cubano. Y en ese homenaje se pudo apreciar cómo en el año 1959 los hombres que estaban presos en el 59 seguían presos veintitantos años después, cuando muchachos que nacieron cuando ellos cayeron presos fueron a prisión también. ¿y por qué te voy a llamar la atención por eso? Porque no te informé como es mi deber Ah, informarte cada vez que desarrollamos una actividad. mira, yo en La Habana, la vez que fui, tuve dos momentos muy interesantes. Con un G2 cubano que hacía el papel de, De buena gente. no, no, de en la Embajada de Venezuela en Cuba. Ah, tú lo debes haber conocido, Pedro Gómez, porque tú viviste en Venezuela. Y yo en Venezuela, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Pedro Gómez. No, no, no creo, no creo, pero es posible. Bueno, Pedro Gómez me acompañó allí mostrándome parte de La Habana y en el hotel ese que queda cerca de lo que era la Embajada de Estados Unidos, en ese hotel que no me acuerdo cómo se El llama, Riviera. el Riviera, había unos hoyos en la pared, Déjeme decirte que yo como cubano nunca fui a Riviera, para que tengas una pero idea. que no podían entrar para empezar. Los cubanos no podían entrar al Riviera ni a ningún hotel. Ok, entonces estaban todavía las huellas, es decir, los huecos de las balas que le trataron de matar a él, lo trataron de balear. ¿A Entonces quién? A ahí me este señor. dijo, sí, ahí me dijo, tú sabes que eso era otra época, porque cuando el gobierno está manejando la revolución, que ellos llaman revolución, y tú también llamaste revolución, aunque me parece que es una involución, no una revolución. Eh, Cuando maneja Si me el poder, permite una digresión, ¿cómo? para mí revolución no tiene ningún significado. Pero es que eso no, el significado de la enciclopedia de revolución no tiene nada que ver con lo que sucede en Cuba, en Venezuela, en todos esos sitios, sino involución, porque es echar para atrás. Pero bueno, Todo es para atrás, todo es para atrás lo de ellos. sí. Entonces me dijo, cuando maneja el poder y sabe y tiene a sus enemigos o presos o vigilados, no hace falta la tortura, no hace falta torturar, ¿ok? Eso por un lado. Y cuando entrevisto a Fidel Castro, que le pregunto, mire, por aquí pasó Santiago Carrillo, y que es uno de los creadores del eurocomunismo, uno de sus puntos es que la dictadura del proletariado no se justifica cuando el proletariado está en el poder, lo asume y controla todo. Usted está celebrando los 20 años en el poder, eso fue en diciembre del 79. ¿Hasta cuándo usted justifica su dictadura? Yo estaba muy nervioso por la respuesta, no, porque yo dije, hasta aquí llegué, pero era mi trabajo como periodista. Eres un hereje. Ajá. Bueno, el primero que me llamó la atención,
porque Fidel Castro realmente como publicista es un hombre brillante, ¿ok? Era un hombre brillante como publicista que se acercó, como lo estaban filmando la ABC de los Estados Unidos, lo estaba filmando en medio de la discusión, porque fueron varias discusiones las que tuvimos. Entonces él se acercó a mí y me puso la mano aquí, hay una foto con eso. Tú eres hijo de asturianos, ¿no? Y no sé qué cuento, yo soy de gallegos y no sé qué. El que me regañó fue el embajador de Venezuela en Cuba. Es algo increíble. Dice, usted se metió con el comandante y usted está aquí para defenderme a mí, que soy venezolano, y no a su comandante. ¿Ok? Bueno, lo que te quiero decir es, ¿por qué después de ¿Quién 65? era el embajador? Vale la pena que digas el No me nombre del acuerdo. embajador. La verdad que no Era me tan acuerdo. miserable que no recuerdas ni su nombre. No, no recuerdo. Pero sé que hace poco me dijeron el nombre. Es una persona muy conocida, pero allá él. Lo voy a googlear, lo voy a googlear, como se Búscalo. dice Eso comúnmente. fue, la entrevista salió en los Estados Unidos y en Venezuela en enero del 80, a Y tú principios. la hiciste en el En 79, diciembre del 79 la hice yo, pero como era Navidad no la saqué. Sino, diciembre del 79, lo voy a buscar. ok, entonces, Porque esos eh, nombres, perdóname, Napoleón, esos nombres hay que decirlo, porque eran gente que supuestamente estaban para defender los intereses de su país en un tercer país y simplemente se plegaban. sí, Yo recuerdo uno de apellido Gilberto Bosque, de México, ah, que fue quien entregó a un compañero nuestro de prisión que se fugó de la cárcel, Reinaldo Aquín Manrique, se fugó del reclusorio para varones de Isla de Pinos, llegó a Cuba y estuvo 11 meses fugado en Cuba y fue este señor, embajador de México en Cuba, quien lo delató y lo entregó a las autoridades. no te acuerdas, no, no nos olvidemos que México siempre estuvo, y es el único país que tenía de América Latina que tenía relaciones, ellos y Canadá, con Cuba. Es Y más, si que tú querías ir a votaba a Cuba, favor de tenías que la pasar por dictadura cubana México. todo el tiempo. Ujú, sí. Bueno, pero ¿por qué después de 60, todo este cuento que te eché es para preguntarte, como le pregunté a Castro sobre más o menos lo mismo, pero ya no son 20 años, son 65 años. ¿Por qué necesitan tener 1.000 presos políticos? Porque ellos no entienden de la libertad, no entienden de la oposición. Tú en Cuba estarías preso, como Bueno, Chávez tampoco entendía la libertad ni de la oposición, como no lo entiende hoy en día Nicolás Maduro. ¿Por qué no hay que actuar en contra de ellos? Simplemente con disentir. Por eso en Cuba se creó en los años eh, 80, finales de la década del 70, el concepto disidentes, porque eran personas que no estaban conspirando contra la dictadura, eran personas que no estaban armadas contra el régimen para combatir al régimen, eran personas que simplemente expresaban una opinión diferente a la oficial, que quizás en algún momento de sus vidas fueron hasta simpatizantes, militantes o partidarios de ese gobierno. Y estas personas por disentir fueron a la cárcel. Ahora mismo estamos cumpliendo 21 años de la Primavera Negra. ¿Recuerdas la Primavera Negra de Cuba? ¿no? En el 2003 fueron arrestadas decenas de periodistas, bibliotecarios independientes, activistas por derechos humanos en Cuba, y eso el mundo lo conoció como la Primavera Negra. Fueron 75 personas a prisión, entre ellas una mujer, la señora Marta Beatriz Roque Cabello. Estas personas en prisión cumplieron numerosos años de cárcel, pero no les ocuparon nunca un arma, nunca les ocuparon un explosivo, nada de eso. Eran simplemente escribidores, personas que denunciaban con su palabra a través de las ondas de Radio Martí y de las emisoras del exilio, denunciaban lo que pasaba en Cuba. Por eso los condenaron cuando Fidel Castro no llegó a estar ni 3 años presos, él y su hermano y toda su pandilla, por atacar un cuartel, matar a un número importantísimo de personas de ambos bandos, de ambos sectores. Fueron sancionados a 15 años de cárcel y no cumplieron ni 3 años. Estos hombres, estas mujeres,
cumplieron 8, 9, 10 años, fueron sancionados a 30 años y nunca les ocuparon ningún arma, ningún explosivo, nada que pudiera perjudicar de raíz al régimen totalitario. Ahora bien, escuchando una conversación Permiso. que él no es único que estornuda. Yo soy más joven que él, por cierto. Escuchando, ¿me estás oyendo? Sí. Repite, por favor. Escuchando a una conversación que tuve con Hilda Molina, ¿ok? Que estuvo cercana a las confidencias que le hacía Fidel Castro. No, que estuvo involucrada, estuvo asociada a la dictadura por un periodo de tiempo hasta que se percató de la criminalidad del régimen y lo rechazó y lo enfrentó con mucha dignidad. Sí. Ella me cuenta que primero despreciaba a todo el mundo, empezando por los dirigentes de otros partidos, de otros países y los presidentes de otros países. Él se creía que lo sabía todo, que era el que realmente sabía, que era un narcisista, un enfermo. ¿Ok? Te pregunto, si no hubiera abrazado el comunismo, ¿no? Cosa que no fue cuando estaba en la universidad ni cuando estaba en la montaña, ¿ok? Hubiera podido permanecer tantas décadas en el poder hasta la muerte. Sin la ayuda de la extinta Unión Soviética no hubiera podido permanecer en el poder. Castro permaneció en el poder, yo no estoy negando sus habilidades, ni su inteligencia, ni su voluntad, no estoy negando nada de eso, pero en mi opinión permaneció en el poder tantos años porque contó siempre con el respaldo irrestricto de la extinta Unión Soviética. Le sirvió fielmente a la Unión Soviética. Usó a los cubanos en las guerras imperiales de la Unión Soviética como mercenarios. Gracias a ese apoyo de la Unión Soviética, Castro se mantuvo en el poder. Y gracias hoy a la trilogía rusa con Putin, China con Xi Jinping y Irán con el Ayatollah, gracias a eso todavía se mantiene el castrismo, aunque Castro esté bien muerto, cosa de la que yo me alegro muchísimo, con el perdón y el respeto de los que no piensen como yo. Pero Castro destruyó a mi país, destruyó a mi pueblo. Nunca antes en el pasado muchos cubanos se han sentido tan poco cubanos como se han sentido después del régimen totalitario. ¿Por qué? Porque les mató la esperanza, la confianza en su país. Yo conozco un número importante de cubanos jóvenes que no quieren regresar a Cuba ni aun cuando aquello concluya. Y eso debe ser muy doloroso. Y es la frustración tan grande que estas personas han acumulado año tras año. Ahora, después de ver una serie de 4 capítulos extraordinaria que tiene Netflix, que te la recomiendo, que es de la bomba a la Guerra Fría, ¿ok? Son 4 capítulos. Evidentemente que lo que hizo Castro en Cuba y lo que está haciendo Chávez y Maduro en Venezuela es una copia exactamente de los rusos, que es una enseñanza rusa, que es un modelo ruso de acabar con las libertades y acabar con la oposición. Y ya que lo tocamos, y ya que tú estuviste 11 años viviendo en Venezuela del 81 al 92, ¿cómo ves la situación de Venezuela? Muy mala, te lo decía hace un rato. Muy mala porque aunque tienen ustedes una dama de lujo, la señora María Corina Machado, de un coraje envidiable, de una entrega absoluta a la causa democrática en su país, hay un sector de la oposición venezolana que realmente, si yo fuera venezolano, pediría que estuvieran en las filas de Nicolás Maduro. Hay un amigo mío ya fallecido, Amado Rodríguez, que decía, lo único que yo no le perdono a Fidel Castro son los compañeros de lucha que me ha impuesto. Y es que muchas personas se opusieron a Castro, pero se parecían más a Castro
que lo que ellos pretendían mostrar. Y en este momento en Venezuela hay una oposición que realmente le está haciendo un juego muy sucio a la oposición digna que en mi opinión representa a la señora María Corina Machado. Para mí es muy penoso una oposición que transige, que se vende, que se entrega por las razones que sean al gobierno que dice estar combatiendo. Yo veo la situación muy difícil, muy compleja y, y creo, lo digo con todo respeto, que al igual que el pueblo cubano tiene que tener dos habas para resolver el problema de la dictadura, el pueblo venezolano también tiene que tener dos habas para resolver el problema de la autocracia de Nicolás Maduro. ¿Y qué es eso de tener dos habas? No entiendo. Habas, bolsas, dos bolsas. Una bolsa llena de esperanza de que todo se va a resolver a través del diálogo, el debate, a través de la confrontación cívica, y otra bolsa en la cual puedes esperar que esa no va a ser la solución y que esa la solución va a ser más parecida a la que tuvo que utilizar Simón Bolívar o Antonio Maceo en Cuba y en Venezuela, que la que nosotros quisiéramos que se produjera. Ahora bien, hablando de los dos dictadores, el caso de ustedes era otra época totalmente diferente. Es una isla, los aislaron y además la buena parte de la intelectualidad del mundo, ¿no? Estaba admirando a ese muchacho que llegó y acabó con un dictador, ¿ok? Casi toda América Latina o buena parte de América Latina lo admiraba. Lo vivimos, Ajá, porque y aunque tú no quieras, más o menos tenemos la misma edad. ok, no, yo estoy más joven que tú, déjate de cuento. Muy poquito, muy poquito. A lo mejor. Entonces, fíjate, eh, hasta los años 70, intelectuales realmente inteligentes y muy honestos, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ok, por citar uno, el único que quedó así babeando por Fidel Castro era García Márquez, ¿no? ¿Cómo se llama? Hasta los años 70, desde un Sartre hasta un Mario Vargas Llosa, admiraban a Fidel Castro y no se daban Creyeron en Fidel cuenta de lo Castro, que ¿cierto? estaba pasando. Eso no ha sucedido ni con Chávez ni con Maduro, porque ahora, primero, Venezuela no es una isla, segundo, los medios de comunicación ahora están en manos de todo el mundo y se pueden sacar cosas que en Que otro momento, antes no era posible sacar. sí. Entonces yo creo que les falta menos, que no vamos a vivir esos 65 años y que yo No, sí yo estoy voy a seguro ver que la no. Yo lo libertad que en te dije Venezuela. hace un rato fue Ah, una ah. broma de mal gusto. Yo creo que no. Yo creo que el hecho de que las redes sociales existan está dando una ventana a los que luchan por la libertad muy notable. Y el caso de Fidel Castro se me asemeja mucho al triunfo. Yo tengo una columna que publiqué, por cierto, en el periódico El Carabobeño en Venezuela, que siempre lo recordaré con mucha gratitud, porque en el primer periódico que yo pude publicar en mi vida fue en El Carabobeño de Venezuela. Porque tú Después fuiste me a vivir a publicó El Mundo, Valencia. Ajá. en Valencia, sí, en Valencia. Y le estoy siempre muy agradecido a esos señores. Después en El Mundo, a través de nuestro común amigo Héctor Collins. Pero en Venezuela aconteció, en Cuba, en Nicaragua, situaciones diferentes. Y la gente se enamoró de la épica de la guerrilla. Se enamoró de la épica de los sandinistas en Nicaragua y de la épica de Fidel Castro en Cuba. Creyeron que de verdad eran salvadores, eran Robin Hoods, eran hombres dispuestos al sacrificio para llevar la justicia, no para llegar al poder. Y Castro vistió eso muy bien y la prensa le favoreció mucho. La prensa estadounidense en particular santificó a Fidel Castro y mucha prensa santificó a Daniel Ortega. Yo recuerdo en esa columna se titulaba El pecado original, y es que los que se enfrentan a dictaduras como las de Castro y los Ortega en los años iniciales, éramos titulados
de ser defensores del régimen depuesto. Cuando nosotros ni habíamos sido partidarios del régimen depuesto y no podíamos ser defensores porque en mi caso yo tenía 15 años acabados de cumplir. Ni defensores ni atacadores. Pero ya ellos decían que todo aquel que hablaba mal de Fidel Castro era porque defendía a Batista y que todo aquel que hablaba mal de los Ortega era porque defendían a Somoza. Y yo escribí una columna que se llamó así, El pecado original. El pecado original de enfrentar, de combatir a los salvadores, porque esta gente fueron miradas por los intelectuales de la época, por los periodistas, muchos de la época, por cineastas de la época como el propio Oliver Stone, fueron mirados como salvadores de sus respectivos países. Pero, por ejemplo, Oliver Stone, que es tan brillante, que es tan inteligente, ¿okay? No tiene moral, no tiene ética. Te lo digo por un caso mío. Él me mandó a entrevistar y yo hablé en contra de lo que estaba sucediendo en Venezuela y de Chávez. Pues lo editó. Hizo lo que le interesaba decir. Entonces, ¿por qué Oliver Stone, que ha hecho películas tan buenas, no, que es tan buen director, necesita hacer eso? Mira, yo creo que no es que lo necesiten, es que es su vocación, porque realmente el talento no tiene que estar casado con la dignidad. Sí. Más nada que eso, porque es que no tiene sentido que una persona medianamente informada defienda un régimen como el de Nicolás Maduro, como el de Daniel Ortega, que está abusando de ese pueblo, o como el propio Díaz-Canel, que no es nada más ni nada menos que un esbirro servil de los hermanos Castro. Bueno, tú lo has dicho todo. De todas formas, qué bueno, ese pueblo sigue luchando. Después de 65 años, ahí está en la calle, ¿no? Enfrentado a esa tiranía tan fuerte, a esos hermanos que son unos chulos. Para mí, Fidel Castro es el chulo del siglo XX, porque ha chuleado a todo el mundo. Claro, los rusos se entienden porque los rusos geográficamente, políticamente le interesaba estar en Cuba y manejar Cuba porque tenía enfrente a la Florida y Estados Unidos. Pero el resto de los países, ¿no? Los chuleó como les dio la gana. Se dejaron chulear, Uh-huh. porque a Fidel Castro no obligó a ninguno de los gobernantes de España, empezando por Francisco Franco, que fue un amigo de Fidel Castro, el primero que le vendió transportes, autobuses y le fabricó barcos a Fidel Castro en España fue Franco. Después de haber matado y ser responsable de 1 millón de muertos para luchar contra el comunismo en Son España, cosas la guerra incomprensibles, civil. por eso te digo que no es un problema de talento. El talento puede estar tranquilamente divorciado de la dignidad del ser humano. Un abrazo, se nos acabó el tiempo. Pedro Corzo, ahí tienen ustedes cómo seguir con sus trabajos, los escritos, cómo conseguir sus libros. Él es periodista, escritor, político cubano, preside la Junta Directiva del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Un abrazo, Pedro. Un Tenemos que abrazo volvernos grande, a ver, Napoleón. porque yo soy vecino de la rata y del ratón, y tú estás en Miami. Un abrazo, ¿sí? Estamos lejos, pero nos seguimos estimando y queriendo como siempre. Sí, Un señor. gran abrazo para ti. Hasta luego. Gracias. Muy agradecido.